Hola amigos, esta es la reflexión 76 y del ciclo Aprender a pensar es la parte 28 y del tema Sentido común profundo es la parte 8. En este video voy a analizar de manera lo más profunda que pueda un tema que es complejo, que hace a la esencia del sentido común de muchísimas personas y que incide en su forma de pensar. En líneas generales, el tema es el pensamiento positivo. Muchos de ustedes habrán escuchado esto del pensamiento positivo. Yo lo voy a analizar de una manera diferente a lo que normalmente se comenta, se estudia sobre este tema. Se dice que tenemos que pensar de manera positiva, que tenemos que ser optimistas, que, bueno, voy a empezar por el origen de esto. Antes de ir al origen de esto, que es bastante imprevisto para muchos de los que están escuchando y viendo este video, va a ser imprevisto el origen de esto, de dónde viene. Antes de entrar en ese tema, quiero comentar que hay muchos ejemplos en todos los países, y acá en la República Argentina tenemos ejemplos recientes, de cómo se implementa políticamente este pensamiento positivo. Con una palabra, meritocracia. Meritocracia significa, bueno, cracia el gobierno de los que tienen méritos suficientes, es decir, méritos. Los méritos, lo que uno puede. Y hablando de lo que uno puede, yo siempre comento en mis videos, en forma así con una sonrisa, los comentadores, divulgadores, que hablan del tú puedes, tú puedes. Es decir, que con la voluntad podemos hacer cosas, entre ellas la meritocracia. Voy a comenzar con una anécdota y después voy a ir a lo profundo de esto, que es bastante imprevisto para muchos. La anécdota es esta. En ese gobierno que tuvimos hace más de un año en la República Argentina, un gobierno de derecha, se hablaba de meritocracia. Y se le ocurrió decir al presidente de derecha en ese momento que las personas que estaban sin trabajo tenían que hacer su propia empresa, ser emprendedores, meritocracia. Y se le ocurrió decir, como ejemplo, que pusieran, que juntaran algo de plata y que pusieran que fabricaran cerveza artesanal. Cerveza artesanal. Bueno, algunas personas cayeron en esto, que desde aquí en adelante lo voy a denominar la trampa
del pensamiento positivo. Voy a fundamentar por qué esto del pensamiento positivo, del tú puedes, de la meritocracia, de que todo es posible con voluntad, con tesón, con trabajo, es una trampa. Es una trampa paso por paso. Continúo con la anécdota. Me encontré con, acá en la ciudad pequeña donde yo vivo, mediana, ya no es tan pequeña, me encontré con unas personas que de golpe apareció un negocio que elaboraba cerveza artesanal y la vendía al público. Estaba muy bien puesto el negocio, muy lindo, en una esquina, con taburetes para tomar cerveza artesanal, y también vendían envasada esa cerveza artesanal. Tenían unos barriles donde fabricaban la cerveza, la fabricaban ellos. Pusieron un buen capital para hacer esta cerveza artesanal, para fabricarla. Tengo entendido que en muchos lugares de la ciudad capital, en Buenos Aires, también mucha gente se le ocurrió poner empresa artesanal, porque el presidente había dicho, hagan, por ejemplo, cerveza artesanal. Bueno, estos muchachos, eran 2 o 3, pusieron este negocio de cerveza artesanal. Y yo pasaba por la esquina y veía que estaba el negocio, pero siempre veía muy poca gente o nadie en el negocio. Pasaron los meses, mientras tanto el gobierno de derecha seguía con sus políticas de derecha, iba mermando el empleo, mucha gente se iba quedando sin empleo porque cerraban empresas. Bueno, y estaba el negocio de la cervecería artesanal, emprendimiento, meritocracia. Un día vi que estaban desocupándolo el negocio, vaciándolo. Dije, ¿qué pasa acá? Entonces me puse a charlar y a escuchar qué había sucedido con los dueños. Y me explicaron que se habían entusiasmado con poner la cervecería artesanal porque el presidente había dicho que había meritocracia, bueno, todo lo que dije antes. Ellos le habían creído al presidente y se habían entusiasmado con ese negocio, que lo consideraban, la gente toma mucha cerveza, los muchachos jóvenes toman cerveza, era un buen negocio. Pero que no tenía gente, no tenía público. Muy poca gente iba a comprarles la cerveza que ellos fabricaban y envasaban. Y ahí de tomar ahí las reuniones que hacían, tenían unas mesitas también, taburotes en una especie de banda así de bar, de bar, y a mesitas. El local era bastante amplio, con mesitas para tomar la cerveza artesanal. Bueno, y me contaron que no, que no pudieron sostenerlo porque no venía gente, no tenían público. Es decir, ¿y ahora qué van a hacer? Y no sé cómo vamos a vender todas estas cosas que compramos. A los 2 o 3 días pasé, los volví a encontrar a estos muchachos y me dijeron que habían quebrado, que tenían acreedores y les daban como parte de pago, que habían quebrado, una quiebra así de hecho, arreglaron con los acreedores y les dieron todo el capital que ellos habían invertido en toneles, bueno, taburetes, mesas, sillas, bueno, todo el pequeño capital que habían puesto ahí en el local, lo entregaron como a sus acreedores de materia prima, ellos habían comprado materia prima con crédito, y lo tuvieron que dar como parte de pago, es decir, que se quedaron sin los utensilios, sin los bienes muebles. No les quedó nada, todo lo tuvieron que entregar a sus acreedores. Incluso quedó una deuda que un acreedor solidario le dijo, bueno muchachos, dejamos esto. Y se quedaron sin nada. Todo ese capital que habían invertido en los utensilios se perdió y quedaron sin nada. No los volví a ver. El negocio cerró y hay un cartel que dice se alquila, pero... Cuento esta anécdota porque me pasó a mí. Lo viví yo, lo vi, lo escuché. ¿Qué pasa? ¿Por qué esa idea de la meritocracia, de ser emprendedores?
Están los emprendedores, los emprendedores financieros, los que invierten en forma financiera. Están los coaches, los consejeros, que aconsejan a la gente cómo invertir sus ahorros en forma financiera. Bueno, las monedas electrónicas, el Bitcoin, que está ahora, el Bitcoin, que está de moda, y otras monedas de tipo cibernéticas, ¿no? Bueno, y hay consejeros de finanzas, consejeros, coaching, que aconsejan. En internet hay muchas páginas con estos consejeros. Esto comenzó en 1936. Un escritor norteamericano publicó un libro que se llamaba Cómo ganar amigos e influir en las personas. Fue famoso ese libro. Yo de chico lo leí. Ahí empezó. Después hubo otros consejeros que aparecieron, cómo hacer negocios, cómo progresar. Bueno, pero ese no es el origen. ¿De dónde viene esta idea? Bueno, en ese libro, Cómo ganar amigos, hay que pensamiento positivo, hay que halagar a la gente. Bueno, todo un montón de directivas, de reglas, de método. Era famoso ese libro. Siguió en la década del 50, 60 desarrollándose esa idea. En la década del 80, 1980, 90, fines del siglo XX, cada vez había más consejeros, coaching, le dicen, y aparecían páginas en internet, tú puedes, que se podía con la voluntad, que podía trabajar, tener pensamiento positivo, que había que ver el aspecto positivo, que había que ponerse un chip, como si fuera cibernética, ¿no? Computadora, un chip, en la cabeza, con ideas positivas, con la voluntad, que con la voluntad se podía generar ideas positivas, dejar de lado las ideas negativas, las ideas que conducen al fracaso. Bueno, yo empecé a investigar de dónde venía esto. Esto viene de Estados Unidos, obviamente, el país de los emprendedores, de las empresas, de los grandes negocios, del capitalismo desarrollado. Ahora, ¿cómo se origina esto? Estados Unidos comenzó con personas que venían de Europa, sobre todo del Reino Unido, de Gran Bretaña, Inglaterra. ¿Y quiénes comenzaron a colonizar las colonias que actualmente son los Estados Unidos de Norteamérica? Es Estados Unidos de América el nombre oficial, pero a mí me gusta decir Estados Unidos de Norteamérica. Hago esta salvedad para que el que escuche este video piense que yo sé que se llama Estados Unidos de América, USA, EEUU, Estados Unidos de América. Yo le digo Estados Unidos de Norteamérica. Nos quedamos acá en Sudamérica más libres e independientes y soberanos. Espero. Bueno, estos primeros colonizadores, las colonias de Norteamérica, había muchos protestantes, bueno, eran todos protestantes, muy pocos católicos, la mayoría eran protestantes. Y dentro de los protestantes, las primeras emigraciones eran calvinistas. Cuando en Europa el calvinismo fue políticamente derrotado y quedaron otras sectas protestantes, los luteranos sobre todo, muchos calvinistas fueron a las colonias de América. Y estos calvinistas tienen una filosofía de vida, una religión muy metódica, con reglas estrictas, y una filosofía de vida. Esa filosofía de vida es precisamente el optimismo, que Dios te va a premiar si trabajas, te esfuerzas, y toda tu vida la pasas trabajando y te esfuerzas y te haces rico. El concepto de hacerse rico.
de acumular capital, hacer riqueza. Es un concepto netamente calvinista, o sea que proviene de una religión. En ese sentido, la religión católica tiene otros preceptos, habla más de la humildad, aunque no la practican, obviamente, porque todo es lujo. Es lujo. La historia de la Iglesia Católica Apostólica Romana es una historia de lujos, de prebenda, bueno, ya sabemos. En otros videos explico y analizo el tema de la Iglesia Católica y su pompa. Pero, filosóficamente, en la letra, se habla de humildad, de solidaridad, se habla incluso, que hay que ser solidario, que hay que ser bueno, etcétera, etcétera. No lo cumplen, porque la Inquisición, lo que menos fue buena, la Inquisición mataba a las personas en la hoguera por sus pensamientos, sus ideas. Pero en la letra del catolicismo está la humildad, la solidaridad, el ser bueno, el ayudar a los pobres, etc. En cambio, en el protestantismo, no tanto en Lutero, sino en Calvino, está exacerbado el trabajar, el esforzarse, el ser rico, por ser bienes. Está muy desarrollado esto. Entonces, ¿qué pasó? Estos colonos, calvinistas sobre todo, en Estados Unidos, en las colonias de Estados Unidos de Norteamérica, se expandieron y crearon esa filosofía que derivó en que el sentido común profundo de los norteamericanos, sean ahora actualmente calvinistas o sean de otras sectas protestantes, sean luteranos, anglicanos, lo que fuere, se propagó el sentido común del trabajo, 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 el esfuerzo, el mérito y la riqueza, el ser ricos materiales. No hay que ser pobre, hay que ser rico, porque Dios premia a los que ayuda, a los que se esfuerzan y tienen riqueza. Y se abandonó el criterio que todavía subsiste en forma filosófica, en teoría, no en la práctica, del catolicismo, que tiende más a ayudar a los humildes, a los pobres, en teoría. Hay muchos curas católicos que ayudan a personas desheredadas. Acá en la Argentina tenemos varias formaciones de curas católicos que ayudan a la gente pobre. Hay varios. Hubo un famoso, el padre Mujica, un famoso cura que ayudaba a la gente pobre. Bueno, hay una tendencia más a confraternizar con los pobres, con la gente, con los pobres, con la gente que no tiene, que no piensa en que trabajan y el producto de su trabajo lo gastan porque viven con lo mínimo, en forma básica. En cambio, en Estados Unidos, Norteamérica, con esa filosofía protestante y sobre todo el calvinismo, se tiende al optimismo, al mérito, a la meritocracia, al trabajo, al esfuerzo. Por supuesto, esto fue tomado por las grandes empresas multinacionales y crearon en sus empleados, sobre todo en los ejecutivos de alto nivel, esta filosofía. Y trataban de generar autoemprendimientos. Muchos altos ejecutivos de empresas multinacionales tienen a su vez emprendimientos propios, generalmente trabajan en finanzas, se meten en especular financieramente, hacen empresas de coaching. Se desarrolló mucho todo esto. Ahora, ¿dónde está la trampa? La trampa está en que muchas personas pobres, de clase media baja, clase media media, incluso de clase media alta, caen en esta tú puedes. ¿Qué tiene
profundidad histórica, más lejana todavía. No lo inventó Calvino. Esto viene de filosofías de Oriente. Yo hablo en otros videos y hago crítica y análisis profundo de Lao Tse, el taoísmo. El taoísmo genera un sentido común profundo de conformismo, pero también de mérito. El mérito ya en el taoísmo está. Pero no tanto el mérito, sino 2 o 3 elementos básicos de casi todas las filosofías orientales, que es la meditación. Meditar. Y al meditar se producen las visualizaciones. Y esas visualizaciones son, o deberían ser, según esas filosofías orientales, positivas. Ahí vienen las famosas sanaciones. Se sanan enfermedades a través de estos pensamientos positivos, de estas visualizaciones, a través de la meditación positiva. Me voy a curar, estoy bien. Esto viene ya de Oriente, viene de miles de años. No es Calvino el inventor. Pero ¿cómo se relacionan ambas? ¿En qué? En estos nuevos, vamos a llamarlo coaching, consejeros de la meritocracia, creados por las grandes empresas multinacionales que se dieron cuenta que había que fomentar eso en sus grandes ejecutivos, en sus altos ejecutivos, ellos emplean esa metodología que viene de Oriente, la meditación y las visualizaciones, trabajos, ejercicios de visualizaciones, y crean la trampa de que pensando que voy a tener un bien determinado, quiero tener un coche, y pienso y visualizo en las meditaciones, visualizo un coche y me esfuerzo por tener el coche, al final lo voy a conseguir. ¿Dónde está la trampa? La trampa está en que con solo pensar en forma mágica no vamos a tener el coche, por ejemplo. Las personas que tienen un sentido común, que imitan a estos consejeros y a estos ejecutivos de empresas multinacionales, que como tienen un plus, tienen alto sueldo, como tienen un plus, se pueden comprar el coche. Entonces ellos visualizan en sus meditaciones un coche y se lo compran porque tienen un plus con el cual se pueden comprar el coche. Pero la gente, las personas de clase media baja, clase media, el plus no lo tienen, si lo tienen es muy pequeño. Pero se crea la ilusión de poseer bienes que sí los tienen las clases altas o los súper ricos. Esta metodología de que a través del pensamiento se pueden obtener cosas, bienes, no solo sanarse de una enfermedad, salir de una depresión producida por un duelo, por ejemplo, o por una frustración, o porque está sin trabajo, se quedó sin trabajo, entonces a través de las visualizaciones, de las meditaciones, pueden lograr conseguir el trabajo a través de la voluntad. Todo esto se relaciona con lo que yo llamo el modo de pensamiento de creencia. Se cree, que a su vez se relaciona de manera más primitiva con el modo de pensamiento mágico. El que está viendo este video me dirá, bueno, pero ahora no hay magos. Sí, ahora hay magos. Los magos de las finanzas, por ejemplo, los consejeros que te dicen cómo ser multimillonario siguiendo sus métodos, que a su vez la picardía que tienen es que te venden el mérito, el método, te lo venden, te metes en páginas de internet buscando y te van llevando hasta que finalmente llegas a una página donde el método que ellos tienen para ser rico y súper rico lo venden.
como muchos incautos caen en esa trampa, lo compran. Y el negocio de estos es que venden 1000 de estos métodos y ya consiguen un buen capital. Es decir, consiguen, el secreto de ello está en entusiasmar a la gente, engolosinarlas con estos métodos que después venden. Hacen, bueno, tienen muchas formas de propaganda, de publicidad, no solo vía internet que te venden los métodos en PDF, en distintos formatos, sino también hacen cursos, conferencias presenciales. Bueno, ahora es mucho, yo las veo todas estas cursos, conferencias vía internet. Yo investigo, todo esto que yo digo lo investigo, no es que hablo porque me lo imagino. Lo mío no es ficción literaria. Hay muchos videos que tengo de reflexiones anteriores que no son de aprender a pensar ni sentido común profundo. Antes de esos videos tengo reflexiones. En varios videos analizo la magia. Magia 1, magia 2. Analizo la magia. Y hay magos actuales. Menciono el caso de un argentino que es psicólogo, psicoanalista, y que es mago, y que hizo magia. Y él dice, por supuesto, lo que dice, yo, como decía Salvador Dalí, el pintor, yo no me lo creo, con esa boca que tenía gruesa, yo no me lo creo. Él decía que iba en un avión y que iba a aterrizar en un aeropuerto, en el lugar del aeropuerto estaba lloviendo, había una tormenta, entonces él visualizó y meditó para que no tuviera la tormenta y pudiera aterrizar el avión, y efectivamente, en el momento que va a aterrizar su avión, se hace una pausa a la tormenta y puede aterrizar el avión, y eso lo logró él con su pensamiento. Esto lo dice, está en un video, búsquenlo. Yo lo estudié esto, estudié un montón de videos, al final me cansé, porque dice tantos disparates que me cansé, pero quise ver en qué se fundamentaba. Es el mago, psicólogo, licenciado en psicología, dice que trabajó como psicoanalista, con eso. Bah, ahora está medio perdido, en internet ya no lo buscan tanto porque la gente se empezó a dar cuenta. Bueno, no sé. Lo fue a ver al Papa, el actual Papa, y le dio un DVD con sus teorías sobre que Cristo no había muerto en la cruz, sino que se había salvado. Lo cuento yo en un video. Vean los videos anteriores a aprender a pensar y al sentido común profundo, reflexiones. Busquen en reflexiones y van a encontrar. Yo lo cuento todo esto. Hago una síntesis ahora. Le dio un DVD al Papa explicándole que Cristo se había salvado y que había vivido hasta los 80 años, que había visitado Oriente, que había visitado hasta Egipto. Se lo dio el DVD al Papa y le dijo que reviera el Antiguo Testamento, que reviera que los nuevos descubrimientos que se hicieron en el Mar Muerto, de otros evangelios, donde ahí saca estos datos, este psicólogo, y le dio un año de plazo al Papa, a Francisco, el Papa, para que le contestara. El Papa le recibió el DVD y pasado el tiempo, pasó el año y no le contestó. Y él se queja que el Papa no le contestó. Y bueno, el Papa es un hombre con cierta dosis de inteligencia, de sentido común, hace su trabajo de Papa, hace su trabajo. Pero lo más recóndito de su pensamiento tiene criterios de inteligencia. Bueno, se habrá dado cuenta que eso que no era... No, porque él iba a alterar todo los nuevos evangelios, lo que se descubrió en el Mar Muerto, los fragmentos, bueno, le iba a alterar toda la historia, 2000 años diciendo que Cristo había muerto en la cruz y ahora decir que Cristo vivió 50 años más, que paseó por Oriente, toda esa historia que le dijo este psicoanalista, le iba a alterar toda la teoría católica. Habrá pensado eso el Papa y habrá dicho no, esto no va, y lo habrá desechado. Si es que lo vio el DVD, a lo mejor ni siquiera lo vio, probablemente. Bueno, el tema es, cuento esta anécdota que ejemplifica, lo digo en otro video, búsquenlo, videos anteriores donde cuento toda esta anécdota bien en detalle, y los actos de magia que hizo este Pachacute. Pachacute son los magos, quedaron 6 acá en los pueblos originarios andinos,
acá en América, Sudamérica sobre todo. Quedaron 6 pachacutes y a él lo querían nombrar pachacute, o sea, tuvo reuniones con estos pachacutes. Ahí cuento la anécdota de que estaba lloviendo y que estos pachacutes con meditación visualizaron que en el lugar donde estaban no iba a llover y se generó como un paraguas que evitaba que lloviera. Cuento esto porque es interesante, porque es real esto, está narrado, es real. Está narrado por este psicólogo. Yo no me lo creo, como decía Salvador Dalí, yo no me lo creo. Pero él lo narra. Hay videos donde narra todo esto que estoy diciendo. Y lo da como hecho verídico. Para mí no. Noticias falsas, fake news. Está dentro del tema de fake news. Pero hay muchísimas personas que piensan que con la meditación, con la visualización, pueden lograr muchas cosas. Esto es real y se basa en un mecanismo psicológico que estudió Freud, Sigmund Freud, en la sugestión. La sugestión es un mecanismo psicológico y la autosugestión con ideas propias, la sugestión sería con ideas ajenas, la autosugestión con ideas propias, se puede la persona sugestionar e incluso curarse, entre comillas, curarse, al menos momentáneamente. Se han hecho pruebas, experimentos con un placebo. Placebo es agua con azúcar que le dan y le dicen que es una medicina que se va a curar y la persona por sugestión se cura, por lo menos los síntomas los alivia y se cura por algún tiempo, por sugestión. El poder de la sugestión y de la autosugestión es muy grande. Ahora, de ahí a cambiar la naturaleza y decir que una tormenta se para en el aeródromo porque él va a aterrizar en su avión y que él logra eso con la meditación, la visualización, bueno, eso ya es demasiado. Ya ahí el placebo no funciona. O decir que está lloviendo, están a la intemperie con otros magos, pachacutes, están en medio de la montaña, y ellos con el pensamiento logran hacer un paraguas y evita que la lluvia los moje. Él lo cuenta, este psicólogo cuenta eso. Y no los moja, se hace como un paraguas. Por visualización y por meditación. Está el fenómeno de los lamas, ahora que lo estoy acordando. Yo hago asociación libre de ideas y ahora me estoy acordando de los lamas en el Tíbet, que con meditación logran levitar, o sea, se levantan contra la ley de gravedad y levitan. Eso se ha tratado de investigar con científicos reales. He leído algunos relatos, pero, como decía Salvador Dalí, no me lo creo. La levitación de los lamas en el Tíbet. Bueno, hay muchos relatos, pero yo voy a ir al meollo de este video, que es cómo muchas personas utilizan a estos consejeros. Yo conozco muchos casos, que utilizan a estos consejeros y ellos dicen que les hacen cambiar el chip y mejoran su situación psicológica. Bueno, yo estuve tentado a ejercitar todo esto, entonces empecé a escuchar a estos consejeros del Tú Puedes. Es muy lindo lo que hablan. Acá hay uno en la Argentina que todos los fines de semana hace, yo lo menciono en otros videos, aconseja y tiene muchos adeptos, da consejos, le mandan pequeños videos y él contesta las preguntas que le hacen en esos videos. Consejero espiritual. Está muy imbuido de todo, es un personaje muy conocido acá en la Argentina. Está imbuido mucho del pensamiento oriental, del Sai Baba, que falleció ahora el Sai Baba. Él lo visitó, lo conoció al Sai Baba. Bueno, cuenta todo. Yo lo digo en otros videos esto. O sea que acá en la Argentina hay varios. Están los sectas religiosas, los jinetes del séptimo
Cielo, que, bueno, tienen nombres así que en este momento no me acuerdo, que también hacen reuniones. Yo fui a esas reuniones, pero como soy escéptico, siempre le encuentro la trampa. Y la trampa del tú puedes, de estos consejeros que yo seguí por televisión, en videos, hacen de autoayuda. Hay muchos, ¿eh? Acá hay otro en la Argentina que es psicólogo también y que ahora está menos en el candelero. Ahora el que está en el candelero es este, este personaje que fue muy famoso, que contestaba preguntas y respuestas hace muchos años, ganó un premio, bueno, con eso le permitió viajar como periodista, también viajó al Oriente, visitó al Saibaba, a la Madre Teresa, al Saibaba, y a la Madre Teresa de Calcuta, bueno, cuenta anécdotas, doy pistas, que le interese profundizar. Desde ya le digo que yo profundicé hasta cierto límite, porque mi paciencia tiene un límite. Llegó un momento que digo, bueno, esto es fake news. En este ciclo de aprender a pensar hablo mucho sobre el tema de la fake news y cómo la gente, por su sentido común mágico, y aquí voy al meollo de este video. ¿Por qué la gente cree todo esto? Y se sugestiona y se autosugestiona a través de pensamiento de creencia, pensamiento mágico. Cuando le viene así de afuera es sugestión y se genera chips de autosugestión a través de la meditación, a través de la visualización, de escuchar música, los mantras famosos, la música, que los tranquiliza, les da ideas positivas. Todo esto venía por las ideas positivas de la meritocracia, de cómo hacerse rico, cómo hacerse rico, como si hacerse rico fuera... Esto está en sentido opuesto a lo que yo hablo en mi video de la austeridad. La austeridad que es tan importante para mí, para tener un modo de pensamiento, no voy a decir positivo. Y ahora voy, la parte cumbre del video va a ser con un ejemplo de pensamiento positivo y de mí, comparándolo con mi pensamiento. Pero eso lo voy a hacer dentro de un ratito. Quería terminar de decir esto que estaba diciendo. Estos consejeros del tú puedes, hay muchos, internet está lleno, y estaba hablando de las terapias que usan, la música, los mantras, el sonido. Bueno, ni qué hablar del reiki, de las manos, en vivo tiene que ser la imposición de manos. Incluso se hace imposición de manos vía internet, esto lo he visto. Imposición de manos vía internet y le hacen la sanación por la pantalla del televisor o del monitor de computadora. Esto está, ¿eh? No es imaginación mía, está, es real. Yo doy datos porque lo he visitado. Estaba diciendo eso, que yo he visitado hasta cierto límite, me he metido en esto del tú puedes. He leído algunos libros de cómo, métodos, de cómo 5 pasos se llega a determinadas cosas. Bueno, he incursionado, porque para poder hablar necesito incursionar. El asunto de la magia sí, me metí bastante a fondo porque vi a este psicoanalista, el psicólogo psicoanalista, y dije, bueno, a ver dónde está la trampa. Bueno, la trampa está en la sugestión, lo que dije antes, la sugestión. La sugestión hace maravillas, y cuando la sugestión se transforma en autosugestión, hace más maravillas todavía, por un tiempo. Hay un espacio en el tiempo limitado. No se va a curar una enfermedad grave a través de la meditación, de las visualizaciones y de todas estas historias. Es muy difícil. Si no sería fácil, sería muy fácil. Aunque esta gente se patentaría, con la patente que hablo en otros videos, el tema de la patente con la vacuna, que tendría que eliminarse la patente y tendría que ser público y las vacunas tendrían que fabricarlas los países. Bueno, lo que digo en otros videos no voy a hacer esa asociación libre con eso. Voy a mencionar un caso práctico para redondear este video. El pensamiento positivo se suele ejemplificar. Voy a poner a un contradictor, a alguien que me dice, el que me dice tú puedes. Y me dice el pensamiento positivo, ¿cómo lo descubro que lo puedo llegar a tener? Entonces me dice, acá te muestro un vaso, la mitad lleno y la mitad vacío.
y me pregunta ese contradictor, ¿cómo lo veo yo a ese vaso? Si lo veo medio vacío, tengo pensamiento negativo y estoy en malas condiciones para entrar en lo que me quiere enseñar la psicología del pensamiento positivo. En cambio, si lo veo medio lleno, el vaso, ya tengo una base de pensamiento positivo, entonces ya puedo trabajar con ese pensamiento positivo, lo puedo desarrollar y me puedo sanar si tengo problemas psicológicos, tengo angustia o dolores físicos. Ya tengo una buena predisposición al pensamiento positivo. Incluso hay una psicología positiva que, como es científica o pretende ser científica, se separa un poquito de este voluntarismo que he hablado hasta ahora. Esta psicología positiva, que tiene ribetes científicos, se separa un poco y hace otro tipo de análisis. Pero no quiero entrar en esa psicología positiva. El conductismo también, la psicología conductista, son formas psicológicas, algunas con elementos científicos, otras más, otras menos. Algunas personas puede ayudarles de una manera un poco más científica, puede ser. Bueno, no quiero entrar en el terreno de las psicologías positivas, porque escapan a lo que yo quiero hablar de los magos, de los tú puedes, de los voluntaristas, de estos psicólogos que te dicen que tenés que tener pensamiento positivo. Y vuelvo al ejemplo con el cual quiero redondear este video, al ejemplo del vaso. Entonces me dice ese contradictor, me da un vaso, me dice, ¿cómo lo veo yo? Si lo veo medio vacío o medio lleno. Si le digo medio vacío, tengo pensamiento negativo. Y si le digo medio lleno, tengo pensamiento positivo, entonces se puede seguir trabajando conmigo porque tengo pensamiento positivo. Pero ¿qué pasa? Como yo no tengo o no uso el pensamiento lineal, sino que uso el método del pensamiento lateral y multilateral, en este ejemplo del vaso, cuando mi contradictor me dice, acá tenés el vaso, ¿cómo lo veo? Entonces yo ya dije en mis primeras partes de aprender a pensar que había que usar el razonamiento, pero antes del razonamiento había que usar la observación, y hablaba de la curiosidad, y hablaba del razonamiento, y hablaba del relacionar. Esos 4 puntitos, hay más. Vean el video 1, 2, 3 de aprender a pensar. Para llegar, estoy profundizando, yo estoy diciendo, estos videos últimos son de profundización de lo que hablé en los primeros videos de aprender a pensar. Entonces yo le diría a mi contradictor, le preguntaría, como soy curioso, le preguntaría, me lo está diciendo de palabra todo, no me está mostrando el vaso porque es un contradictor. Estamos haciendo la intercomunicación con palabras, con lenguaje, no con el objeto. No me da el objeto vaso. Entonces yo le pregunto, ¿y cómo es ese objeto vaso? Con mi natural curiosidad. Le pregunto, ¿cómo es el vaso? ¿Es alto? ¿De esos vasos que se usan para cócteles? ¿O el vaso más achatado, más pequeño, ancho, pero más bajo, de whisky? ¿O es un vaso, o es una copa de tomar licores? Le pregunto el tamaño del objeto. Entonces ya el interlocutor, medio molesto, me dice, el tamaño de un vaso de cóctel, de esos largos, alargados. Ah, le digo yo. En la sola pregunta me está induciendo a la respuesta. En los videos anteriores de Aprender a Pensar yo digo que hay que tener y usar el pensamiento analítico crítico. Y una de las formas de este pensamiento analítico crítico es hacer preguntas. Encima, la curiosidad y encima el razonamiento. Entonces yo razono y como curioso le pregunto, ¿y el líquido que está en el vaso, qué líquido es? ¿Es agua? ¿Es vino? ¿Es kombucha, que es lo que tomo yo, kombucha? ¿Es agua con azúcar? ¿Qué es? Ya molesto el interlocutor me dice, bueno,
cualquier líquido de esos que yo la que mencioné. No, le digo. Es importante saber a qué líquido tiene el vaso. ¿Por qué? Sigo con mi pensamiento analítico crítico y multilateral, porque no caigo en la trampa. La trampa es no decirle nada y decir, bueno, positivo o negativo, medio vaso, medio vacío, medio lleno. En la pregunta me está diciendo la respuesta. Tengo que elegir opción. En otro video hablo de las opciones. Es otra trampa. Otra trampa. Hacer una pregunta a un estudiante con opciones. No. Eso es una trampa, lo analizo en otro video. Búsquenlo. No voy a estar repitiendo todo lo que digo en anteriores videos. El método repetitivo es muy bueno para aprender, pero yo estoy diciendo que ahora estamos hablando en forma más profunda. Va. Entonces le pregunto, no, es importante saber qué clase de líquido es, porque si fuera vino y yo lo tomo, el vino tiene alcohol, y yo lo tomo, me voy a sentir un poco alegre. Ahora, si en lugar de vino es whisky o vodka, que tiene muchísimo más alcohol, el vino tiene 11, 12 grados de alcohol. Cerveza tiene 4 grados, pero el whisky tiene 40 y pico de grados y el vodka tiene 60 grados. Entonces no es lo mismo. Porque si yo lo tomo, el interlocutor me para y me dice, no, no hace falta tomarlo. Está el líquido, se contempla el líquido y se elige. No, no, no. Yo antes de elegir quiero saber de qué líquido se trata. Porque si es agua, capaz que me lo puedo tomar. Pero si es bebida alcohólica, ya no me lo tomaría. Entonces, sigo con mi pensamiento multilateral. Le vuelvo a preguntar, ¿qué pasa si yo lo tomo, el líquido? Tengo que elegir entre tomarlo o no tomarlo para después discernir si lo veo medio vacío o medio lleno. Porque si yo tomo el líquido, y el líquido era whisky o vodka, después de tomarlo voy a ver cualquier cosa porque voy a estar con una borrachera impresionante. Entonces no voy a poder optar, porque voy a ver, no sé qué es lo que voy a ver, no sé lo aconsejo no emborracharse. Eso sí, como consejo, no se emborrachen, muchachos, tomen poco alcohol y si pueden no tomar. Bueno, entonces lo volví loco al interlocutor, porque con tantas preguntas, con tanta curiosidad, y no decirle si veía el vaso medio lleno, medio vacío, cuando era tan simple la respuesta para él, para mí era complicada la respuesta. Yo no le podía contestar, porque yo no acepto opciones. Y vuelvo al ejemplo de otros videos que yo digo que como estudiante, cuando me daban opciones, los profesores decían, no, haga la pregunta y que conteste el alumno, no dé opciones. Y se enojaban los profesores, porque está el método de dar opciones para elegir. Es una trampa. La trampa de las opciones en los métodos de estudio, cuando se dan opciones, y la trampa del vaso o el medio vacío, o quién nació primero, el huevo o la gallina. Son trampas. Las trampas dialécticas. Y en otro video voy a analizar la famosa dialéctica. La dialéctica, adelanto algo, y acá me van a discutir los marxistas que usan la dialéctica. Está dentro del pensamiento lineal. Ojo, como yo uso el pensamiento multilateral, escapo del esquema filosófico dialéctico. Entonces ahí vienen problemas. En un video voy a analizar profundamente todo este problema. ¿Por qué? Porque lo dejo en suspenso. No quiero meterme porque como hago asociación libre me meto en esto, hago una secuencia multilateral y no me centralizo en lo que quiero expresar con este ejemplo. Este ejemplo es muy importante, el del vaso medio lleno y el vaso medio vacío, porque nos lleva a comprender el sentido común profundo y a comprender el modo de pensar que se expresa a través del sentido común profundo de cada persona. Entonces,
Aquí está el problema. ¿Podemos modificar el modo de pensar y salir del pensamiento lineal para una forma de pensamiento multilateral? Es muy difícil. ¿Podemos salir del pensamiento dialéctico? Es muy difícil. ¿Por qué? Y esto se relaciona con lo que yo menciono en videos anteriores, de que las ideas se estratifican y quedan dentro de las prenociones, lo que yo llamo en la segunda conciencia, estratificadas. Son como un órgano del cuerpo que se defienden con todo. Hay una resistencia enorme a cambiar una idea, aunque se demuestre que está equivocada. Hagan esa prueba. Cuando alguien tiene un pensamiento, un dogma, y ustedes le demuestran que está equivocado, no lo va a aceptar, porque tiene ese dogma tan acentrado, tan arraigado, esa es la palabra, arraigado, que no lo va a cambiar. Y este es el meollo del problema de aprender a pensar y del sentido común profundo. ¿Por qué pobres votan en elecciones a ricos, a súper ricos? Los votan. Los votan, es un dato claro y evidente. Aquí las elecciones, como dije antes, el candidato de derecha ganó con un porcentaje de 678.000 votos de diferencia, y muchos pobres lo habían votado. Se habían ilusionado con los que les había prometido. Pobreza cero, que iba a eliminar la inflación, que iba a bajar drásticamente en menos de en un año, la iba a bajar a un dígito y luego la iba a eliminar en el segundo año. Bueno, todas cosas claras y evidentes que eran mentiras, que eran ficciones, trampas que dijo para que lo votaran. Y muchos pobres lo votaron. ¿Y por qué esos pobres votaron? Y este individuo es un empresario súper rico, que se hizo rico en la época, el padre de él se hizo rico en la época de la dictadura cívico-militar. Bueno, tiene toda una historia. Los argentinos saben muy bien, que tenga pensamiento analítico crítico, a qué me estoy refiriendo. Pero son estos empresarios que, el caso de Trump en Estados Unidos, un súper empresario, súper rico, y cuánta gente pobre lo votó a Trump. Y lo siguió votando en la última elección, que perdió, pero lo siguió votando. Y Trump es súper rico, Trump, un súper rico, y pobres que lo votaron. Y estoy casi seguro que mucha gente que vive en las autopistas lo habrá seguido votando, con la ilusión que iba a cambiar la vida. Entonces, redondeando este video, todas las formas de pensamiento que tienen una raigambre de modo de pensamiento de creencia, y que en el fondo es un modo de pensamiento mágico, tienen un fondo más profundo aún. Y aquí con esto voy así a terminar el video. ¿Cuál es ese fondo más profundo? Las personas, los Homo sapiens, todos, algunos nos damos cuenta, otros no, todos los Homo sapiens tenemos, en un sentido muy profundo, una característica básica que lo llamo la codicia sobre bienes y personas. Esa codicia tiene a su vez un fundamento, que es el deseo, y aquí ya entramos en el deseo, de omnipotencia. Por eso, estos magos que hacen una visualización, previo a la visualización hacen una meditación, y en la meditación visualizan algo y piensan que ese algo lo van a conseguir, porque en el fondo está la omnipotencia. Por eso inventaron dioses. Los dioses son un reflejo, un mirror, en inglés, un espejo, de esta omnipotencia que el ser humano, el Homo sapiens, quiere, desea. Estoy entrando en el terreno de los deseos, estoy profundizando cada vez más. El terreno de los deseos es un campo muy profundo, pero muy profundo. Uno de los deseos es la omnipotencia. Por eso inventan dioses. Los seres humanos, Homo sapiens, inventamos dioses de todo tipo, desde las mitologías griega, romana, germánica, a las grandes religiones o a las semi-mitologías, semi-filosofías orientales. Seres superiores.
en algún sentido, que parece que Nietzsche no dijo la palabra superhombre. Parece que esa palabra superhombre en alemán dijo otra cosa, más allá, bueno, está muy discutida. Bueno, no voy a entrar en eso porque no lo termino mal. Si me meto en Nietzsche, bueno, todo el mundo conoce el concepto de Nietzsche, vulgarizado como el superhombre. Así hablaba Zaratustra, bueno, todos los libros de Nietzsche. Bueno, no quiero entrar con Nietzsche porque es muy complicado. Pero en el fondo se oculta el deseo de la omnipotencia. Nietzsche lo intuyó, lo percibió, incluso medio lo analizó. Kierkegaard y otros filósofos y pensadores. No quiero entrar en este tema porque es citar autores, y yo no quiero citar autores, yo quiero exponer mis tesis, mis puntos de vista, mis opiniones, porque son opiniones. Entonces, en el fondo hay un deseo de omnipotencia. Y después voy a decir en otros videos que hay más allá todavía, más profundo. Pero empecemos, nos quedamos en la omnipotencia. Ese deseo de omnipotencia nos lleva a inventar dioses. De allí a inventar el pensamiento mágico. De ahí el pensamiento de creencia. Y de allí es un paso a mentalizarse, a hacer meditaciones y a hacer visualizaciones y pensar que es otra vez pensando, deseando algo, visualizar un objeto, cierro los ojos, medito y visualizo un coche y después voy a tener el coche o un trabajo, lo que fuere. Todo ese mecanismo yo lo sintetizo en forma tragicómica en el famoso tú puedes, tú puedes. Yo lo digo en muchos videos anteriores, tú puedes. Y mucha gente cae en esto, que con esto voy terminando el video, lo que yo llamo trampa. La trampa del pensamiento positivo, del pensamiento mágico, la trampa, las trampas. Y en última instancia dejo como cabo suelto el deseo de la omnipotencia, que genera, inventa dioses omnipotentes, ya sean mitológicos o religiones, dioses omnipotentes. Esos dioses son omnipotentes, crean el universo, crean al ser humano, crean todo, son omnipotentes y creadores. En otro video voy a analizar, pero ya me escapo un poco del aprender a pensar, pero está relacionado el tema este del deseo de la omnipotencia. Por ahora concluyo este video y hay muchísimos cabos sueltos. Es complicado, mucha gente se va a sentir afectada, yo ya me imagino quiénes se van a sentir afectados con mi expresión como de trampa del pensamiento mágico, del tú puedes y del chips que uno puede cambiar en su cerebro. Se saca ese chip, se pone otro positivo y adelante. Avanti Bersaglieri, cambiando el chip, pensamiento positivo, meritocracia. Reflexionen los que vean y escuchen este video, reflexionen sobre los cabos sueltos. Probablemente el que tenga esa idea mágica no se la quite, porque como digo en otros videos anteriores, está arraigada, y lo que está arraigado es muy difícil cambiarlo. Es muy difícil. Hay que salir del pensamiento lineal para ir a un pensamiento multilateral. Y eso, para eso hay que tener varios campos, distintos enfoques desde distintos campos, para ver el sujeto a estudio. Con el pensamiento lateral nos parece lógico que con la meditación, las visualizaciones, la voluntad podamos cambiar. Ya dije el paso, la voluntad, la sugestión, la autosugestión, el deseo y la omnipotencia. Si Mahoma no va a la montaña vendrá a Mahoma. Linda frase para terminar el video. Amigos, hasta la próxima. Chau.